La contaminación global es perturbar negativamente un ecosistema, ya sea de forma natural o por culpa del hombre. Esta contaminación es tan grave que en un futuro podría hacer desaparecer la vida en la Tierra. Ya saben, si no comenzamos a remediarlo. Perdón, esto ya comenzó. Buenas noches, señores. Vengo a informarles que queremos hacer de nuestro estado una potencia petrolera. ¿Me están escuchando bien? De ahora en adelante, ustedes tendrán que trabajar arduamente, intensamente. No van a poder descansar. No van a tener las mismas jornadas que siempre habían tenido. Van a trabajar de ahora en adelante entre 8 y 16 horas al día, en las cuales van a tener jornadas de descanso máximo 2, de 10 minutos, y van a tener que hacer sus necesidades, comer en 10 minuticos, no más, porque van a tener que estar en la actividad petrolera. ¿Me están comprendiendo? Por otro lado, de una vez les informo que no pueden tener diálogos entre ustedes. No, nada. No pueden estar hablando. Tienen que dedicarse única y exclusivamente a la actividad petrolera. Entiendan que ustedes son el alma del objetivo que tenemos como Estado. Ustedes son quienes tienen que cumplir con ese objetivo. Ahora, nosotros les vamos a reconocer eso. Vamos a reconocerles el esfuerzo. Les vamos a pagar 1 millón de pesos. Mentira. 100.000 pesos. 100.000 pesos les vamos a pagar al mes. Y les vamos a dar comida. El Estado les va a dar comida. Una aguapanela y 2 huevos. Eso es más que suficiente para que tengan energía para trabajar. No necesitan más. Una vez termine la jornada, se me van derechito para las casas que quedan aquí mismo en la vereda. 10 p.m. máximo, se van para las casas. Nada de estar hablando con nadie y estar comentando lo que están haciendo acá. Nada. Y a las 7 a.m. lo necesito aquí con toda la disposición para seguir trabajando. Entiendan, ustedes son el alma de este proyecto. Ahora bien, si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que aquí les estoy exigiendo, pues me lo van diciendo, para acabarlo de una vez. Solamente les voy a, excepcionalmente, podrán ausentarse y seré yo quien les otorgue ese permiso. De resto, no habrá ninguna consideración con ustedes. ¿Está claro? Listo, sigan en sus labores. ¿Cómo estás? Mal, la verdad, me siento muy agotada. Ya no aguanto más, el cansancio me está matando y no creo que pueda soportar esto por mucho tiempo. Mira cómo tengo las manos. Tú eres muy fuerte. Tienes que tener paciencia. Todo va a cambiar muy pronto. ¡Maldita sea! ¿Qué no entendieron o qué? ¿Me olvidó lo que les dije ahora rato o qué? Vamos a ver si con esto les refresco la memoria. ¿Qué te pasa? Te veo muy mal. Oye, no me ignores, ¿qué te pasa? Que no me pasa nada, debo estar cansada. Te Sigue ves muy trabajando. enferma, no, tenemos que hablar con el señor. Que no me pasa nada, sigue trabajando. Te vas a desmayar, lo voy a Que llamar. no lo llames.
¡Señor! A ver, ¿qué es lo que quiere? Señor, por favor, ayúdela. Ella está muy mal. Ella se va a Espere. desmayar. ¿Usted no tiene boca o qué? ¿No puede hablar o qué? ¿Qué le pasa? Por favor, ayúdela, señor. Ella... ¡Ah! A ver, échese agua. Rápido. Y vuelve a trabajar. Ya. Siento mucho dolor. Tengo 7 meses, mi bebé está a punto de nacer. Creo que la voy a perder. Padezco mucha hambre, sueño y cansancio. Esto me pesa, siento que no puedo más. Dios de los cielos, necesito ayuda. ¿Qué se creen que son? Ah, ministro. Si no quieren pagar el precio de lo que establecemos es porque no necesitan de nuestro petróleo. ¿Cómo es posible, ministro? ¿Creen que pueden venir a establecer condiciones para negociar con nosotros? No es posible, ministro. Son ellos quienes necesitan de nosotros, no nosotros de ellos. Nosotros tenemos tratados comerciales firmados con ellos únicamente por tener relaciones diplomáticas, no por otra razón, porque incluso los beneficios que obtenemos de esos tratados son mínimos. Ahora entonces, no entiendo en este momento cómo firmé o cómo firmamos esos tratados. No creo que sea conveniente seguir exportando a los países tercermundistas. Nuestra fuerza económica armamentística es mucho más grande que la de ellos. No podemos repeler ante sus amenazas. Además, con todo el respeto, señor presidente, nosotros no podemos agachar la cabeza ante ellos, vamos a mostrar debilidad. Realmente no podemos. Sabe usted bien que ellos son los que necesitan. Nosotros no necesitamos a ellos. No, ministro, es impensable. Nosotros tenemos que cortar esas relaciones con esos estados. Es que no nos conviene para nada. Nosotros somos la mayor potencia mundial, ¿sí? Y a partir de eso, nosotros debemos de tener en cuenta que no podemos aceptar condiciones de ninguna clase de ellos. Dígame, señor representante. Señor presidente, lo que le estoy diciendo es verdad. ¿Cómo así? Es imposible que quieran cortar relaciones internacionales. Tenemos tratados bilaterales que los obligan internacionalmente. Y aparte de eso, se han suscrito acuerdos de cooperación pacífica entre las naciones. ¿Está usted seguro de lo que dice? ¿Qué hacía usted por allá? Yo estaba en busca de la firma del ministro del tratado que habíamos discutido el mes pasado sobre los alimentos, pero me encuentro con la sorpresa de que están en una conversación en la que no parece que estuvieran bromeando ni que estuvieran jugando sobre el tema que estaban discutiendo y lo que le he contado, señor presidente. El presidente del Estado franquiniano es consciente de la responsabilidad internacional que se derivaría del incumplimiento de esos tratados, contando con que tenemos acuerdos de cooperación y de seguridad internacional, y esto derivaría en graves repercusiones tanto a nivel militar como económico. Además, lo que más me preocupa es eso, que ellos sienten que tienen una posición dominante en cuanto a nosotros porque tienen el privilegio del petróleo. Esto no lo podemos permitir, esto se convertiría en una guerra. Y aún así, eso pondría a temblar nuestra economía. Está bien, haré todo lo posible por comunicarme con el Consejo de Seguridad. Aló, Cristina, por favor, comunícame con el Consejo de Seguridad. Buenos días a los respetados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El día de hoy estamos aquí reunidos con el fin de determinar la situación del Estado franquiniano. Pero antes es menester determinar y aclarar cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En primer lugar, nuestra principal función es mantener la paz y la seguridad en el ámbito internacional. Conforme a ello, el día de hoy nos encontramos 15 miembros reunidos. Cada uno tiene un voto. Le reitero la importancia de la votación que tendremos el día de hoy, pues como bien es sabido por todos los integrantes,
las decisiones que se adopten por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son vinculantes para todos y cada uno de los estados partes. Así las cosas, cabe resaltar las 4 funciones principales que poseemos nosotros como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En primer lugar, mantener la paz y la seguridad en todos los estados miembros. En segundo lugar, mantener y fomentar las relaciones de amistad entre los estados. En tercer lugar, está la cooperación en la solución de los conflictos de carácter internacional, así como el desarrollo del respeto de los derechos humanos. En cuarto lugar, nuestra última función es servir de centro a los esfuerzos de todas las naciones para mantener la paz internacional. Siendo así, procedo a dar la palabra al Estado de Francia para que por favor nos ilustre respecto a la situación que hoy nos ha reunido en esta sala. El Estado de Francia tiene la palabra. Muchas gracias. Saludo extensivo a todos los miembros asistentes. Entrando en materia, a causa de la crisis de los recursos naturales que se está gestando a nivel global, muchos de los países que producían y generaban recursos naturales en todo el mundo dejaron de hacerlo. Y en el caso que nos ocupa, existían 25 productores de petróleo en todo el mundo, pero a la fecha de hoy solo quedan 3 países que producen petróleo. No obstante, de estos 3, solo uno tiene la capacidad de abastecer y exportar su producción a otros países en gran magnitud, puesto que los otros 2, Panamá y Grecia, solo pueden exportar en una pequeña cantidad debido a la poca cantidad de yacimientos de petróleo. Como todos los aquí presentes conocemos, el petróleo ha sido uno de los recursos naturales más usados, más lucrativos de los últimos años. Su uso se extiende a casi todas las cosas, excúseme por favor, que usamos hoy en día. Plásticos, aceite, lata, botella, y el hecho de que el Estado franquiniano sea el único con la capacidad para exportarlo ha generado un monopolio a nivel internacional. 2, 1. Pide la palabra al representante de República Popular China para intervenir, por favor. Por favor, proceda. Claro que sí. Si me permiten continuar la intervención, el Estado franquiniano, el cual es considerado hoy día como el mayor productor de petróleo del mundo, siendo el principal producto de exportación de este Estado, produce alrededor de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Por lo tanto, ha suscrito numerosos tratados bilaterales comerciales, precisamente con 55 Estados miembros de la ONU, en los que se compromete básicamente a la exportación de crudo y de gasolina, pero ha incrementado los precios de sus barriles de una manera exorbitante y quiere romper acuerdos bilaterales y multilaterales que ha suscrito con otros estados. Me gustaría complementar la intervención de la representante de la República Popular China en el sentido de que el Estado franquiniano está aprovechándose de su dominant position o posición dominante al incrementar los precios del crudo y del petróleo de manera exorbitante. Tanto así que cuando suscribió tratado bilateral con mi país, el precio del crudo y del petróleo era $100 por barril. El día de hoy asciende a $100,000 por barril, lo cual está generando un detrimento patrimonial a nuestro Estado y al resto de la comunidad internacional, lo cual afecta de manera grande la seguridad internacional. Yo, la representante de la Federación Rusia, estoy de acuerdo con lo que dice el Estado americano. Es cierto que el Estado franquiniano es el mayor Estado dominante exportador de petróleo y como tal se está aprovechando de su calidad, lo cual constituye un riesgo en la comunidad internacional en el sentido de que se puede gestar una guerra. Es alarmante, señores. La Gran Bretaña se manifiesta de acuerdo con todas las intervenciones anteriores. Máxime, si hablamos sobre un recurso no renovable como el petróleo, que es muy importante para el uso para transporte, para lubricantes, para subproductos, para la industria petroquímica. No podemos permitir que perdamos el orden jurídico internacional que tantos hemos protegido por tanto tiempo. ¡Atención!
Franquiniano. Fueron militares, repito, fueron militares. Necesitamos refuerzos, necesitamos refuerzos. Recibido, ya salió un TR-12 a sus refuerzos. Repito, tenemos el perímetro cubierto. ¡Ey, soldados! ¡Nos están atacando! ¡Cojamos armas y abramos fuego ya! Muy bien, sí, me he relajado, todo bien. Bien, todo bien, todo bien. Ataque. Ya. Están atacando a nuestros soldados. Están atacando a nuestros petroleros. ¡Levántese, Jesús! ¡Cosas tiradas! ¡Levántese ya! ¿Qué pasa? Pues estamos trabajando. ¿Qué pasa? Somos del Estado perdoniano y venimos a castigar al Estado franquiniano. Ustedes han roto sus relaciones bilaterales con nosotros, nos han dejado de exportar petróleo por más de 3 meses. Estamos en una situación de austeridad por su culpa, por abusar de su posición dominante. No. Es que yo no sé nada. Yo solamente estoy cumpliendo órdenes, entiéndame, por favor. Eso es una dictadura, es cumplir o morir. Por eso les vamos a respetar su vida y su integridad, pero vamos a darle una lección al Estado franquiniano por lo que nos está haciendo. No. Venga, pero entonces, por favor, señor, lléveme a algún lugar. Entiéndame, yo tengo una mujer embarazada. No la puedo dejar, no puedo dejar morir el bebé. Aquí no nos están dando comida, no nos están haciendo nada, nos están poniendo a trabajar como un animal. Retirá. Patrón. Bueno, pongan atención. Voy a decir de una vez que aquí nada de lo que hagan les va a servir para librarse del trabajo. Ese es el deber que tienen ustedes como ciudadanos y tienen que cumplirlo. Ustedes verán si me van a desafiar. Nadie se me va de aquí hasta que no me llenen todos y cada uno de los barriles de petróleo. Ninguno. Y tengan muy en cuenta que aquí el único que da las órdenes es el presidente y a través de mi persona. Ninguna otra organización ni nada. Así que no se desgasten y no utilicen las pocas fuerzas que les quedan para ponerse en resistencia. Los vi. ¡Vamos! Ayúdenos. Ayúdenos. Nos van a matar. Somos ¿En qué les puedo colaborar? Somos esclavos. Un momento, Ayúdenos. los voy a llevar con el señor presidente. Ayúdenos. Síganme. Los dejo con el señor presidente. Señor presidente. ¿Cuál es el problema, señores? Cuéntenme, ¿en qué los trae por aquí? ¿En qué los puedo colaborar? Necesitamos ayuda urgente, no se imagina por lo que estamos pasando. Estamos casi esclavizados, no tenemos horario, nos hacen trabajar como esclavos, no podemos hablar con nadie, no hablamos con nadie. No tenemos ni cómo buscar quien nos ayude, usted no se imagina por lo que estamos pasando. Usted no se lo imagina, en serio. El que la vino a lograr eso. Es verdad, yo puedo dar fe de ello. Nos tienen trabajando 15 horas diarias. Nos tienen en situaciones deplorables, nos dan castigo, fuertes azotes. Necesitamos su ayuda, por favor. Necesitamos su ayuda. Por favor, Señores, usted nos tiene que ayudar. están en el lugar indicado, les vamos a colaborar. Buenas tardes y bienvenidos. Pueden estar tranquilos. En este momento les vamos a explicar qué hace nuestra organización, la cual contribuye a la defensa de los derechos humanos a través de
un conjunto de acciones solidarias realizadas por organizaciones no gubernamentales en pro de proteger las libertades y derechos individuales de las personas, así como promover el desarrollo y la no vulneración de las personas que tienen bajas condiciones tanto políticas y económicas. Deben tener en cuenta que la ayuda no solo se centra en la provisión de bienes y servicios, en el caso de los servicios de manera sanitaria, sino en la defensa de los derechos humanos, así como la protección de las víctimas, en este caso ustedes, también de la denuncia social, así como todo lo que tenga que ver con la parte política, así como el acompañamiento de parte de nosotros. Deben tener en cuenta que esta parte de la ayuda humanitaria no solo recae sobre el Estado, sino también en parte a los particulares. Por ello, debemos someter el presente caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo internacional que se encarga de velar, proteger y defender los derechos humanos de los países miembros de la OEA. Como se sabe, el Estado franquiniano es un país miembro de la OEA y por tanto las normas consagradas en la Declaración Americana de Derechos Humanos les son aplicables. Adicionalmente a ello, también ratificaron la Convención Americana y por tanto aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queremos recordarle que una de las funciones principales de la comisión es atender las denuncias o peticiones de personas, grupo de personas u organizaciones que aleguen violaciones de los derechos humanos cometidos en países miembros de la OEA. Cualquier persona por sí misma o en representación de otra puede presentar una denuncia o petición ante la comisión para denunciar una violación a los derechos humanos. También pueden presentar peticiones un grupo de personas o una organización no gubernamental como lo es esta. Por eso, a través de esta organización daremos trámite que será radicado ante la comisión, trámite de su denuncia por la violación de los derechos radicados, consagrados en la Convención Americana, los cuales en este consisten en los siguientes: derecho a la integridad personal, pues toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y a ustedes los están privando de este derecho, según lo que nos cuentan hoy. Prohibición de la esclavitud y servidumbre, ya que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. Además, nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Por Dios, estamos en pleno siglo XXI. Parece que este país se quedó atascado en el tiempo. A su vez, le están vulnerando los derechos a la libertad personal, la protección a la honra, a la dignidad humana, que es transversal a todos los derechos humanos, y la libertad de pensamiento y de expresión. Así que lo que a continuación nos dispondremos a hacer es a diligenciar el siguiente formulario preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, el cual tiene por objeto facilitar la presentación de peticiones relativas a violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la OEA. Muchas gracias. Me sorprende el atropello tan nefasto que se está llevando a cabo por parte de los agentes del Estado franquiniano con estos hombres y mujeres de aquella vereda. A propósito, quería comentarles que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana ya está dando trámite a la petición que presentamos, pues se acusó de recibo el día de ayer. En pocos días, estoy seguro, se va a notificar la admisibilidad del caso, dado a que pese a que algunos días apenas se radicó la denuncia, al estar frente a un caso de urgencia por contener un presupuesto fáctico de privación de la libertad, pues lo van a atender en primer orden. Claro, tenemos que estar al pendiente de este caso. Señores, yo creo que ya se hizo tarde. Sí, de acuerdo. Es hora de retirar. Tengo vuelo en 2 horas. No, pues la verdad sí me parece tenaz, porque es una situación que parece que es demasiado...
Al piso, al piso. ¡Yo, ven! Pero señor presidente, tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos, usted es tan conocedor como yo en el tema. Tenemos tratados internacionales que nos limitan en el uso de la fuerza. Solo la podemos ejercer como uso de la legítima defensa. Y siempre, pero siempre, dentro de los parámetros del Consejo de Seguridad, señor ministro. Señor presidente, ya varios estados se están rebelando en contra del estado franquiniano. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sus fuerzas están siendo atacadas. Es nuestra oportunidad. No tenemos las fuerzas armamentísticas, perderíamos demasiada gente. Es nuestra oportunidad, no la podemos dejar pasar. Varios estados están extrayendo petróleo. El estado perdoniano ya está allí. Ellos son mucho. Puede que no tengamos la fuerza armamentística, pero si nos unimos podemos ser más fuertes que los franquinianos. Piense en su gente. Piense en su nación. El estado franquiniano está manipulando a todo el mundo. Hace lo que quiere. Inflan costos del petróleo a su favor. Por favor, señor presidente. Pero es nuestra gente la que... No podemos permitirnos un uso de la fuerza como ese. Tenemos tratados que nos están limitando. Se lo repito, señor ministro, no podemos. Por favor, señor presidente, por lo menos considérelo. No podemos echar a perder esta oportunidad. Hasta luego. Yo digo que los ataquemos. ¿Y ustedes dos qué son? Somos tus opiniones, tus puntos de vista y conflictos internos. ¿Para qué queremos que un estado como este siga existiendo? Lo mejor es el uso de las armas. No, ¿cómo se te ocurre? Tenemos que respetar los acuerdos de paz y los tratados internacionales. No estamos en posición de cumplir con una condena de parte de la Corte. El único conflicto en que debemos pensar es en el que tenemos con Franquiniano. Estoy ansioso por verlos volar y hacer la guerra. No por eso significa que debemos atacar. Recuerda de los principios que rigen la Carta de la OEA. La buena fe, la solidaridad, la condena de la guerra de agresión, la justicia, la seguridad social. Todo eso estipula la Carta. Ellos iniciaron rompiendo las relaciones internacionales. No habría una justa causa para dejar de enviarnos petróleo. Nosotros hemos cumplido nuestras obligaciones. Debemos bombardearlos. ¡Reacciona! Pero el mismo convenio de Viena estipula que un Estado podía dar por terminado o retirarse de un tratado conforme a las disposiciones del tratado o por el consentimiento de todas las partes contratantes, presupuestos que estos no se cumplen para nuestro caso. Si a eso te refieres, el Estado franquiniano no ha estado cumpliendo con la norma. Ellos no denunciaron el tratado y aparte, si lo hubieran hecho, en la Convención de Viena se estipula un plazo de notificación de por lo menos de 12 meses ante la intención de denunciar un tratado o retirarse. Y esto no lo hicieron. ¿Qué más razones necesitas para saber que la opción correcta es atacar? Pero debemos informar a los demás la intención de dar por terminado este tratado. Y debemos esperar un plazo de 3 meses para que el Estado franquiniano presente sus objeciones respecto a eso, señor conocedor. También lo contiene el Convenio de Viena. ¿3 meses? ¡Demasiado tiempo! Además, ¿para qué les vamos a comunicar? Ellos no nos van a responder. Ya, hagan silencio, no me dejan concentrar. Podríamos atacar al Estado franquiniano si nos unimos a los demás estados que están extrayendo petróleo a causa de su incumplimiento en las obligaciones internacionales. Podríamos llegar a derrotarlos. Pero es que es mi gente. No puedo permitir que mi población se merme. Ellos son la razón de ser de esta nación. Ay, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Dios mío. ¡Lo tengo!
Acudir a la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial encargado de decidir las controversias jurídicas entre estados. Gracias al incumplimiento que hubo de las obligaciones adquiridas internacionalmente, puedo acudir. Además, efectuaré una represalia en contra del Estado franquiniano. Como respuesta a su acto ilegal, bloquearé sus fondos y embargaré sus navíos que están pasando por aguas sanclementianas. Buscaré al ministro para que me recomiende medidas de retorsión, empezando por la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero todo, absolutamente todo, bajo la legalidad. Buenas tardes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituye en audiencia el 1 de junio del 2018 a las 3:31 p.m. de la tarde en el caso Trabajadores de la Mina versus el Estado franquiniano. Hago el saludo extensivo a los agentes del Estado y a los representantes de víctimas. Una vez caracterizada la situación de los trabajadores presentes en la vereda como una manifestación de la esclavitud, la Corte analiza si existió responsabilidad del Estado por estos hechos con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como lo ha hecho en otras oportunidades, la Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos humanos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de la necesidad de protección de los particulares. Asimismo, la prohibición de no estar sometido a la esclavitud juega un papel fundamental en la Convención Americana de Derechos Humanos, por representar una de las violaciones más fundamentales de la dignidad de la persona, concomitante con varios de los derechos representados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación de garantizar y crear las condiciones necesarias que se requieran para que no se produzcan violaciones de derechos inalienables y en particular el deber de impedir que sus agentes y terceros atenten contra él. La observancia del artículo 6 relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no solo presupone que ninguna persona sea sometida a la esclavitud, servidumbre, trata o trabajo forzoso, sino que además requiere que los estados adopten todas las medidas apropiadas para poner fin a dichas prácticas, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Consideraciones. Bueno, respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 6 de la Convención Americana, la Corte considera que ello implica el deber del Estado de prevenir e investigar posibles situaciones de esclavitud, de servidumbre, trata de personas y trabajo forzoso, entre otras medidas. Los Estados tienen la obligación, en primer lugar, de iniciar oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar, sancionar a los responsables, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que las personas sujetas a su jurisdicción se encuentren sometidas a uno de los supuestos previstos en el artículo 6.1 y 6.2 de la Convención. En segundo lugar, corresponde eliminar toda legislación que legalice o tolere la esclavitud y la servidumbre. En tercer lugar, tipificar penalmente dichas figuras con sanciones severas. Cuarto, realizar inspecciones u otras medidas de detención de dichas prácticas. Y por último, adoptar medidas de protección y asistencia a las víctimas. La Corte reitera en el presente caso que existía una debida diligencia excepcional que era necesaria en atención de la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la vereda y a la extrema gravedad de la situación que le fue denunciada al Estado, por lo que era imperativo tomar medidas pertinentes con el fin de evitar retrasos en la transmisión de este proceso, de manera que se garantizara la pronta resolución, así como la ejecución de los mismos. La Corte ha establecido además que de los hechos del presente caso se desprende un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales contra líderes de las ONGs que se dedican a la tarea de la defensa y protección de los derechos humanos, además de persecución hacia sus líderes, antecedidos o precedidos por actos de violencia, no solamente contra los líderes de ONG, sino también contra sus familiares. El Estado franquiniano es responsable por la violación del artículo 6.1 de la Convención Americana, así como también en concordancia con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Situación producida en el marco de la esclavitud sobre los trabajadores de la mina. El Estado también es responsable por las violaciones cometidas a los derechos de la libertad personal, la integridad,
las garantías y las protecciones judiciales que están contemplados en los artículos 5, 6, 7, 8, 25 de la Convención Americana, cuyos titulares de los derechos mencionados eran los trabajadores de la mina que han sido identificados plenamente para el presente caso. Además, es responsable internacionalmente por la violación del artículo 4 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la ejecución de los 3 líderes de la ONG que fueron ejecutados extrajudicialmente. Bueno, se dispone esta corte a dictar sentencia. Esta sentencia per se constituye una forma de reparación. El Estado debe reiniciar con la debida diligencia las investigaciones y o procesos penales que correspondan por los hechos constados en el presente caso para en un plazo razonable identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables. Tercer punto, el Estado deberá dejar en libertad a las personas encargadas de la explotación, así como el Estado deberá pagar las cantidades de $15 millones a los trabajadores de la mina por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial y por el gasto de reintegro de costas y gastos. En caso de que alguno de los beneficiarios haya fallecido o fallezca antes de que le sean entregadas las indemnizaciones respectivamente, estas se efectuarán directamente a sus habientes, conforme al derecho interno aplicable. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe brindar un tratamiento integral en salud a las víctimas a través de sus instituciones de salud especializadas. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de este fallo en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto. Finalmente, dentro del plazo de 1 año a partir de su notificación, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas a darle cumplimiento. Esta sentencia tendrá efectos a partir del presente momento. Muchísimas gracias. En vista de todo lo sucedido y la grave afectación que ha habido al orden, a la paz y a la seguridad internacional, no podemos quedarnos de brazos cruzados, señores. Ya se inició un combate armado totalmente ilegítimo. Se han acudido a instancias de protección de derechos internacionales. Igualmente, se ha acudido ante la Corte Internacional de Justicia. Es momento de ajustarnos los pantalones y tomar medidas en este asunto. De acuerdo, señora Presidente. Propongo iniciar las acciones del uso de la fuerza, realizando limitaciones económicas y políticas, como pues esto genera presión en el Estado. No, señores, debemos emplear fuerza militar. Pongo a disposición todas mis fuerzas armadas. Esto requiere mano dura. Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo, la Carta de las Naciones Unidas nos permite ejercer el uso de la fuerza mediante vía terrestre, naval o aérea. La acción que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional. De acuerdo. That is unbelievable. Vamos a poner control de una vez por todas. Ninguna medida política o económica parará este abuso y arbitrariedad del Estado franquiniano. Necesitamos emplear el uso de la fuerza. Yes. Así es. Estoy de acuerdo. We agree. Okay. Vamos. Okay. Buenas tardes, aquí nos encontramos desde la mina del Estado franquiniano. Aquí están los esclavos que han recuperado su libertad. ¿Cuál es su nombre? Hola, me llamo Valentina. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, la verdad, ahorita estamos felices, no podemos creer que todo esto haya pasado por fin. ¿A quién le quisiera agradecer? A los organismos internacionales que nos ayudaron en esto y por fin vemos a este presidente cumpliendo su condena en la cárcel. Ya no queremos más esta injusticia en nuestro país, ahora todo va a estar bien. Por fin mi hija ya nació. Estoy tan agradecida porque estamos en libertad. Ahora tiene la posibilidad de vivir una nueva vida llena de muchas posibilidades para que cumpla sus sueños y metas.